Bienvenidos a Ronda, el podcast de Medicina Interna. Hoy en la sección del ensayo en 15 minutos vamos a hablar del estudio DELIVER, que evaluó el efecto de la dapaglifosina en dosis de 10 miligramos día en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada o en rango medio. Es sabido de aproximadamente 7 años, cuando iniciaron los estudios en diabéticos, que los inhibidores del transportador sodio-glucosa tipo 2 impactan positivamente en mortalidad cardiovascular en esta población y que reduce las hospitalizaciones por falla cardíaca en su momento, esto analizado como un desenlace secundario de los estudios pivotales en diabetes. Contamos con la evidencia actual en falla cardíaca con fracción de eyección reducida tanto para la dapaglifosina como la empaglifosina, que fueron los ensayos DAPA-HF y EMPEROR Reduce respectivamente, en donde en el primero hubo impacto positivo en mortalidad, pero en el segundo no. Sin embargo, en ambos el resultado de reducción de hospitalizaciones por falla cardíaca fue consistente y significativo. Luego, el año pasado se publicó el EMPEROR Preserve, que evaluó el efecto de la empaglifosina en falla cardíaca con fracción de eyección preservada, mostrando beneficio en el compuesto primario de mortalidad y muerte cardiovascular, dirigido esto principalmente por menores hospitalizaciones por falla sin tener un efecto importante en la mortalidad. Nos faltaba el ensayo que evaluara la dapaglifosina en falla cardíaca con fracción de eyección preservada, y es el recientemente publicado el DELIVER, que es el que vamos a estar analizando en el capítulo de hoy. Este fue un ensayo aleatorizado, doble ciego, que se realizó en 353 centros de 20 países con un total de 6.263 pacientes, todos ellos mayores de 40 años, con una FEBI mayor del 40%, evidencia de enfermedad estructural y niveles elevados de NT-proBNP, mayor de 300 picogramos por mililitro si no tenían fibrilación auricular de base, o mayor de 600 si en realidad tenían fibrilación auricular de base. Fueron seguidos a 27 meses, es decir, 2.3 años en total. Se excluyeron pacientes con tasa de filtración glomerular menor de 25 mililitros minuto, un índice de masa corporal mayor de 50, diabetes mellitus tipo 1 o una presión arterial sistólica menor de 95 o mayor de 160 milímetros de mercurio. Los pacientes fueron aleatorizados a dos grupos. Uno recibió dapaglifosina 10 miligramos vía oral cada día y el otro recibió placebo. Las características de los grupos en realidad fueron bastante homogéneas. La media de edad fue de 72 años. El 44% de los pacientes fueron mujeres, lo cual es algo bueno. En la mayoría de los estudios de falla cardíaca, usualmente las mujeres no están bien representadas. Aquí vemos que es casi la mitad. El 75% de los pacientes tenían una clase funcional 2, 45% eran diabéticos y la FEBI media, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo media, fue del 54%. Algo importante que lo diferencia a los demás estudios es que un 18% de los pacientes tenían una fracción de eyección recuperada y un 16% habían sido hospitalizados en los 3 meses previos a la aleatorización. Esto es importante porque tradicionalmente los pacientes con FEBI recuperada han sido excluidos de previos estudios de falla cardíaca y esta es una de las principales diferencias con el EMPEROR Preserve. Aparte de esto, la población comparada con el EMPEROR Preserve fue muy similar. El desenlace primario que evaluaron fue el combinado de mortalidad cardiovascular, hospitalización por falla cardíaca y visitas a urgencias por descompensación de falla cardíaca. Los desenlaces secundarios fueron el cambio en la calidad de vida a 8 meses, medido con el score de Kansas, el número total de eventos de falla cardíaca, tiempo de ocurrencia de muerte cardiovascular y tiempo de ocurrencia de muerte por cualquier causa. A diferencia del EMPEROR Preserve, aquí no evaluaron la pendiente de caída de la tasa de filtración glomerular ni tampoco desenlaces renales. Todos los desenlaces se evaluaron en la totalidad de la población, así como en subgrupos preespecificados, incluyendo los distintos rangos de fracción de eyección. El objetivo primario se presentó en 16.4% de los pacientes que recibieron dapaglifosina, comparado con el grupo placebo, en donde este se presentó en un 19.5%. Esto para un hazard ratio de 0.82, es decir, 18% menos el compuesto primario en el grupo de intervención, con un intervalo de confianza de 0.73 a 0.92, es decir, estos resultados positivos los podemos extrapolar a la población, y un cálculo de significancia estadística que fue de menos 0.001. Estos son buenos resultados. El número necesario para tratar calculado fue de 32, el cual no fue muy alto. Ahora, analizando los componentes de forma individual, vemos que es dirigido por menos hospitalizaciones por falla cardíaca, ya sea hospitalización o visita a la urgencia, con un hazard ratio de 0.79, es decir, una reducción del 21% en el grupo de intervención, con un intervalo de confianza de 0.69 a 0.91 y un cálculo de significancia estadística que es igual a 0.001. Mientras que en la muerte cardiovascular ya vemos lo que usualmente vemos en los estudios de inhibidores del transportador sodio-glucosa tipo 2 en falla cardíaca.
Y es que aquí el hazard ratio es de 0.88, es decir, un 12% menos en el grupo de intervención, pero al momento de extrapolarlo a la población general, ese intervalo de confianza es de 0.74 a 1.0, es decir, un efecto neutro. Y no hubo significancia estadística, ya que el cálculo de la P fue de 0.17. Ahora bien, este objetivo del compuesto primario, o sea, que conforma parte del compuesto primario, que es menor hospitalización por falla cardíaca, era un compuesto también, era menos hospitalización por falla cardíaca o visitas a urgencia. Esto también fue analizado de forma individual cada uno y vemos que curiosamente las visitas a urgencias no disminuyen, ya que el hazard ratio fue de 0.76, pero el intervalo de confianza fue de 0.55 a 1.07, es decir, un efecto neutro. Mientras que analizando la hospitalización por falla cardíaca, el hazard ratio fue de 0.77, es decir, un 23% menos, con un intervalo de confianza de 0.76 a 0.89. Es decir, incluso aquí estos resultados positivos son dirigidos principalmente por menor hospitalización de falla cardíaca. Es decir, todos los resultados positivos del compuesto primario son dirigidos por menos hospitalización por falla cardíaca. En los desenlaces secundarios tenemos un compuesto de número total de eventos de empeoramiento de falla cardíaca y muerte cardiovascular, en donde aparentemente hay beneficio ya que el hazard ratio es de 0.77, con un intervalo de confianza de 0.67 a 0.89 y una significancia estadística de menos 0.001. Pero ya analizando la muerte por cualquier causa, el hazard ratio es de 0.94, pero el intervalo de confianza nuevamente es neutro, va de 0.94 a 1.07, es decir, incluso aquí el resultado positivo sigue siendo dirigido por menos hospitalización por falla cardíaca. Los resultados fueron consistentes en los subgrupos. En el grupo de pacientes con FEBI recuperada, el hazard ratio fue de 0.74 y un intervalo de confianza de 0.56 a 0.67. Mientras que los pacientes incluidos a los 30 días de una descompensación de falla, el hazard ratio fue de 0.78 y el intervalo de confianza de 0.60 a 1.0, es decir, un efecto neutro. Lo mismo aplica para la subdivisión con base en la fracción de eyección, donde característicamente, o sea, lo más importante quizás de este estudio, es que no se vio la atenuación en el efecto a mayor fracción de eyección como se vio en el Emperor Preserve. Aquí, por ejemplo, en la FEBI mayor del 60%, en ese subgrupo, el hazard ratio fue de 0.78 con un intervalo de confianza de 0.62 a 0.98. Con respecto a los eventos adversos, estos fueron similares en ambos grupos, tanto en el grupo que recibió dapaglifosina como en el grupo que recibió placebo. Las conclusiones de los investigadores, de los autores, fueron al final que la dapaglifosina redujo el compuesto primario de muerte cardiovascular más empeoramiento de falla cardíaca y que fue efectiva en pacientes con reciente hospitalización por falla cardíaca y en aquellos con una FEBI recuperada, una FEBI previamente reducida, sin encontrar una atenuación del efecto a mayor fracción de eyección. Ahora, esto nos deja unas cuantas preguntas. ¿Por qué en el Emperor Preserve ocurrió una atenuación del efecto a mayor fracción de eyección que no se vio en este estudio en el Deliver con la dapaglifosina? Pues las diferencias en estos hallazgos no serían explicables por la clasificación que utilizaron de la fracción de eyección, porque fue muy similar en ambos estudios. Aquí los clasificaron en pacientes menores con FEBI menor del 49%, FEBI entre 50 y 59% y una FEBI mayor del 60%, así que aquí no está la causa. Podría ser quizás las diferencias en poblaciones, porque si bien fueron muy similares, habían diferencias entre las poblaciones de ambos estudios. Por ejemplo, en el Deliver, los pacientes eran mayores a 40 años, con edad de 40 años o mayores, era el punto de corte. Mientras que en Emperor Preserve, ellos permitían pacientes a partir de 18 años. Con respecto a la clase funcional requerida en ambos estudios era una clase funcional acorde a la New York Heart Association de 2 a 4. Sin embargo, con respecto a la estabilidad era diferente. En el Deliver ellos requerían que el paciente estuviera estable por lo menos por más de 6 semanas, así aunque fuera con dosis intermitente de diuréticos. Diferente en el Emperor Preserve, donde requerían una estabilidad de más de 3 meses y que si estaban con diuréticos fuera una dosis estable y fija. En el Deliver también incluyeron pacientes ambulatorios y hospitalizados, mientras que en Emperor Preserve incluyeron únicamente pacientes ambulatorios, excluyendo a los que habían tenido una descompensación reciente por falla cardíaca. Además, en el Deliver, ellos incluyeron pacientes que hubieran tenido una descompensación si ellos llevaban más de 24 horas sin diurético, mientras que en Emperor Preserve no incluyeron pacientes que hubieran necesitado dosis de diuréticos hasta una semana previa o durante el tamizaje. Entonces, quizás las diferencias en donde los pacientes del Emperor Preserve estaban más estables explicaría por qué hubo un menor beneficio a mayor FEBI, cosa que no ocurrió en el Deliver. Es decir,
¿Serían más efectivos estos fármacos en el periodo temprano posterior a una descompensación de falla cardíaca? Lo otro, la inclusión de pacientes menores de 40 años en el Emperor Preserve representaría unas causas más heterogéneas de falla cardíaca, como por ejemplo cardiomiopatías, en donde quizás los inhibidores del transportador sodio glucosa tipo 2 no sean tan efectivos. No sé, sería bueno explorar esto. Ahora, podría ser que la inclusión de pacientes con FEBI recuperada en el DELIVER explique estas diferencias. ¿Deberían estos pacientes ser catalogados de todas maneras como falla cardíaca con fracción de eyección preservada o en rango medio, o los dejamos en una categoría aparte donde sean con FEBI recuperada? Porque es que no son los mismos pacientes, y si bien se analizaron como subgrupo, esto podría alterar los resultados de forma general, sobre todo si a esto le sumamos que solo un 29.7% del total poblacional corresponde a una FEBI verdadera de más del 60%. Esto podría magnificar el efecto. Ahora, estas son las interpretaciones que yo personalmente hago. Si cualquiera que está escuchando tiene una idea distinta de por qué podría ser o quiere debatir esto, pues con gusto las ideas son bienvenidas. Lo que yo estoy diciendo no está escrito en piedra, es simplemente el análisis y los interrogantes que yo lanzo ahora aquí en este capítulo. A mí también es curioso ver lo fácil cómo los autores principales desestiman esta diferencia como causa del azar, asegurando que probablemente entre ambas drogas, entre la dapaglifosina y la empaglifosina, no hay diferencia alguna. Por ejemplo, el doctor Solomon, que es el investigador principal del DELIVER, considera que la atenuación del efecto a mayor fracción de eyección que se vio en el Emperor Preserve no es más que una causa del azar y no fue un hallazgo verdadero. A mí particularmente pienso que sería interesante evaluar en un ensayo los distintos inhibidores del transportador sodio glucosa tipo 2, así como anteriormente se han evaluado cabeza a cabeza los distintos betabloqueadores en falla cardíaca. Pienso que sería un estudio interesante de ver. No es una opinión, no es una idea descabellada, incluso es una opinión que comparte, por ejemplo, la doctora Marielle Joseph, que es la directora científica de la American Heart Association. A ver, tengo un problema con este ensayo, y es que los resultados muestran que si bien no hay beneficio en mortalidad, en la redacción de los resultados en la página 3 los autores escriben: la incidencia de los componentes del compuesto primario favoreció al grupo de dapaglifosina, ambos en la población general y en aquellos con una fracción de eyección ventricular de menos del 60%, incluyendo un empeoramiento de falla cardíaca, muerte cardiovascular y muerte de cualquier causa. Yo no sé cómo interpretar esto, si como retórica deshonesta o simplemente como ingenuidad en la redacción, porque es que en realidad no se vio el efecto en muerte cardiovascular y en muerte por cualquier causa. A esto se le suma lo siguiente que escriben en la discusión, y dicen que cada uno de los tres componentes del compuesto primario fue menos común en el grupo de dapaglifosina que en el grupo de placebo. Además, la dapaglifosina resultó en menos eventos totales de empeoramiento de falla cardíaca y muerte cardiovascular y una menos carga sintomática que placebo. A ver, yo pienso que si no fue significativamente estadístico el hallazgo y el intervalo de confianza era mayor a 1, no puedes afirmar que extrapolando a la población puedas encontrar un beneficio. No puedes decir parsimoniosamente que los componentes del compuesto primario fueron menos comunes, como señalando que sí hay un beneficio en mortalidad, cuando en realidad en este estudio no lo hubo. Ahora, con respecto a la mortalidad, afortunadamente tenemos publicaciones derivadas del DELIVER que se publicaron simultáneamente. Por ejemplo, tenemos un análisis combinado del DAPA-HF con el DELIVER, que son los dos estudios de dapaglifosina, muy similar a como en su momento se hizo con la empaglifosina, que fue el Emperor Pool, que tomó el Emperor Reduce y el Emperor Preserve. Bueno, aquí tenemos un análisis combinado de DAPA-HF y DELIVER. Este fue publicado en Nature Medicine de forma simultánea con el DELIVER y corresponde pues en su totalidad a 11.007 pacientes evaluados con una gran variabilidad de FEBI. Recordemos que DAPA-HF es FEBI reducida, DELIVER es FEBI preservada y en rango medio, y aquí es una variabilidad muy extrema. Aquí teníamos la menor FEBI registrada fue del 16% y la más alta, la máxima, de 75%, con una mediana de fracción de eyección de todos los pacientes de 44%. Con un tiempo total de seguimiento entre ambos estudios, una media de seguimiento de 22 meses. Y los resultados parece que fueron positivos. A ver, en hospitalizaciones por falla cardíaca y eventos de falla cardíaca es lo esperable. Vemos que el hazard ratio, por ejemplo, en hospitalización total por falla cardíaca fue de 0.71, con un intervalo de confianza de 0.65 a 0.78 y una significancia estadística de menos 0.001. También con la primera hospitalización por falla cardíaca fueron resultados muy contundentes, y en el compuesto de muerte cardiovascular y primera hospitalización por falla cardíaca también los resultados fueron muy buenos. Básicamente, pues podríamos decir que es dirigido por menor hospitalización por falla cardíaca. El tema es la muerte cardiovascular.
Aquí vemos que en muerte cardiovascular parece que también hay un beneficio, es muy limítrofe, el hazard ratio es de 0.86 y el intervalo de confianza es de 0.76 a 0.97 con una significancia estadística de 0.01. Y en muerte por todas las causas también, hazard ratio de 0.90, pero también es demasiado limítrofe ese intervalo de confianza que va de 0.82 a 0.99 con una significancia estadística de 0.03. No son esos valores que estamos acostumbrados a ver donde decimos que en realidad sí hay un efecto fuerte como ocurre en la hospitalización por falla cardíaca. Pero vemos que si analizamos los números y nos llevamos por los números y es fiable, podemos decir sí hay beneficio en mortalidad cardiovascular. Pero nuevamente este aquí incluyó el DAPA-HF, que ha sido el único estudio en inhibidores del transportador sodio glucosa tipo 2 que ha demostrado un beneficio en mortalidad. De hecho, curiosamente, en lo que respecta a los desenlaces cardiovasculares mayores adversos, los famosos MACE, parece que hubo un resultado neutro, un efecto neutro. El hazard ratio es de 0.90 con un intervalo de confianza de 0.81 a 1, con significancia estadística de 0.045, demasiado limítrofe. Ahora bien, tenemos otro metaanálisis que tomó los ensayos en FEBI preservada, es decir, tomó el Emperor Preserve y el Deliver, y evaluaron entonces el conjunto de los dos estudios. Aquí los resultados muestran una reducción significativa en el compuesto primario de muerte cardiovascular o primera hospitalización por falla cardíaca, con un hazard ratio de 0.80 y un intervalo de confianza de 0.73 a 0.87. Pero esto es nuevamente dirigido por menor hospitalización por falla cardíaca, con un hazard ratio, este individual, de 0.74 y con un intervalo de confianza de 0.67 a 0.83, mientras que si analizamos de forma individual la muerte cardiovascular, el hazard ratio es de 0.88, pero el intervalo de confianza nuevamente nos lleva a un punto neutro que es de 0.77 a 1. Como vemos, este incluyó Deliver y Emperor Preserve en donde no hubo efecto en mortalidad. Ahora, quizás la respuesta la tengamos con otro metaanálisis que se publicó simultáneamente, donde ya tenemos los 5 estudios de inhibidores de SGLT2 en falla cardíaca. Tenemos los de FEBI preservada, que es el Deliver y Emperor Preserve. Tenemos los de FEBI reducida, que son el DAPA-HF y Emperor Reduce. Y tenemos el Soloist, que fue el estudio de sotaglifosina, que es un inhibidor dual del transportador sodio glucosa tipo 1 y 2 en pacientes diabéticos con empeoramiento de falla cardíaca, que fue publicado el año pasado. En total, los 5 estudios incluyen pues casi 20.000 pacientes. Y este metaanálisis mostró una reducción en el compuesto primario de muerte cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca con un hazard ratio de 0.77, un intervalo de confianza de 0.72 a 0.82 y significancia estadística. Ahora, ya analizando los compuestos, lo que individualmente lo que forman este compuesto, tenemos que la hospitalización por falla, el hazard ratio es de 0.72 con un intervalo de confianza entre 0.67 a 0.78. Y en la muerte cardiovascular también ese hazard ratio es de 0.87, el intervalo de confianza llega hasta 0.95 y en muerte por todas las causas parece que hay beneficios también. El hazard ratio es de 0.92 con un intervalo de confianza de 0.86, pero es demasiado limítrofe, está menor de 1, podríamos decir que hay efecto, pero es de 0.99 con una significancia estadística de 0.025, no es ese resultado contundente que estamos acostumbrados a ver. Y esto podría ser, pues claramente tenemos 5 estudios de los cuales únicamente uno, el DAPA-HF, mostró beneficio en mortalidad. Entonces, si somos estrictos por los resultados de este metaanálisis, podemos decir que sí, que reducen mortalidad. Sin embargo, ese intervalo de confianza es de 0.99 y esa significancia estadística es de 0.025. No es tan contundente como es en hospitalización por falla cardíaca y esos valores donde uno dice que en realidad hay un efecto como son menos de 0.001, cosa que no vemos aquí. Pero pues acorde a este metaanálisis y el consenso general, pues sí, reducen mortalidad. Ahora, ¿qué saco yo del estudio incluyendo los metaanálisis recientes? Pues yo pienso que son fármacos buenos que reducen las hospitalizaciones por falla cardíaca y mejoran la calidad de vida, lo cual no es pequeña cosa. Ahora, con respecto a la mejoría en mortalidad, yo aún tengo mis reservas, no puedo ni afirmarlo ni descartarlo categóricamente. Mantengo ahí ese espacio de duda con respecto al beneficio en mortalidad. Pero quizás lo más importante de estos fármacos es que serían los primeros medicamentos en falla cardíaca que podríamos iniciar sin tener una medición de fracción de eyección. No quiere decir que no haya que hacerlo, pero si yo tengo un paciente con un diagnóstico de falla cardíaca clínico y paraclínico, el paciente tiene los síntomas, tiene un BNP elevado,
yo no tengo que esperar un ecocardiograma para iniciar estos medicamentos porque se ha demostrado que tienen un efecto importante en todo el espectro de la fracción de eyección. Eso sería quizás lo más importante de estos medicamentos. Esta es una opinión que es compartida por el autor del metaanálisis que les comenté, que es el doctor Pardeep Jod. Bueno, para terminar, comentar que este estudio, al igual que los anteriores, no ha excluido en su mayor parte pacientes con cardiomiopatías como causas de falla, lo cual es una zona gris que tocaría definir, y también hubo una poca representación de pacientes afroamericanos, en donde en este estudio en particular fue solamente del 5%, cosa que no es poco común en los estudios en falla cardíaca. Y lo más importante a notar es que este estudio fue financiado por AstraZeneca, que son los que tienen el derecho de comercialización de la dapaglifosina para falla cardíaca en forma de la forma comercial que se llama Forxiga. Y bueno, con esto llegamos al final de este episodio del ensayo en 15 minutos, en este capítulo pues en 20 minutos, en Ronda, el podcast de medicina interna. Bueno, ¿qué opinan de la información presentada? ¿Están de acuerdo? ¿Estoy equivocado? Cualquier opinión que tengan, déjenmelo saber con comentarios en Twitter en @ronda_podcast. Y si les ha gustado el episodio, le han sacado algo valioso, no duden en compartirlo. No se olviden de visitar nuestra página y blog rondamedicinainterna.com, en donde podrán encontrar las referencias del episodio y material audiovisual acompañante de este capítulo. Hasta una próxima ocasión, se despide su anfitrión, Oscar Maldonado.